Era una noche lluviosa del 3 de junio de 2013. Yo conducía como cualquier otro día, pero, de repente, algo terrible sucedió. Mi coche perdió el control en la bajada de una cuesta. Se deslizó por la pista mojada y volcó varias veces hasta caer boca abajo dentro de una zanja. Todo pasó tan rápido que, por un momento, ni siquiera conseguía entender lo que estaba pasando. El impacto fue brutal, y yo quedé atrapada allí, sola, en la oscuridad y bajo la lluvia. Mi corazón latía con fuerza. Intentaba respirar hondo y pensar en una salida, pero estaba herida y el dolor era insoportable. Nadie vio el accidente. No había nadie cerca para ayudarme. Sabía que necesitaba salir de allí por mi cuenta. Reuní toda la fuerza que aún tenía y, con mucho esfuerzo, conseguí soltarme del coche. Pero el problema estaba lejos de acabar. Llovía mucho y apenas conseguía ver. Mi cuerpo dolía tanto que andar era imposible, así que la única opción fue arrastrarme. En el frío, en el barro, sintiendo el peso de mi cuerpo cada vez mayor, fui avanzando centímetro por centímetro, intentando llegar a algún lugar donde alguien pudiera verme. El tiempo parecía no pasar. Lo que me mantuvo viva fue la esperanza. No podía rendirme. Continué moviéndome, incluso cuando mis fuerzas parecían acabarse. Fueron 8 horas enteras de lucha, hasta que, finalmente, conseguí encontrar ayuda. Alguien me vio y me llevó al hospital. Yo pensaba que lo peor ya había pasado, pero no sabía que mi viaje apenas estaba comenzando. Algo mucho mayor estaba a punto de suceder, algo que cambiaría mi vida para siempre. Cuando finalmente llegué al hospital, los médicos hicieron todo lo posible para estabilizarme. Yo estaba muy herida, y los exámenes mostraron que necesitaría pasar por algunas cirugías. La primera fue difícil, pero salió bien. Ya en la segunda, viví el momento más aterrador de toda mi vida. Durante la cirugía en la espalda, algo salió terriblemente mal. Comencé a sentir una presión en el pecho, como si alguien estuviera apretándome por dentro. El aire se volvió escaso y respirar se hizo cada vez más difícil. Mi cuerpo entero entró en pánico. Intenté reaccionar, intenté luchar contra aquello, pero era como si estuviera siendo lentamente succionada hacia algún lugar desconocido. La sensación era extraña, imposible de describir. Un peso enorme se apoderaba de mí, como si algo estuviera desprendiéndose. Mi corazón latía más despacio, cada vez más despacio, hasta que todo paró. Fue entonces cuando comprendí lo que estaba pasando. Yo estaba muriendo. De repente, todo el dolor desapareció. Ya no sentía mi cuerpo, pero aún estaba allí, de alguna forma. Cuando miré hacia abajo, vi algo que me dejó completamente en shock. Mi propio cuerpo acostado en la mesa de cirugía. Mi madre estaba allí, desesperada, viendo todo. Los médicos y enfermeras corrían de un lado a otro, intentando traerme de vuelta. Quise gritar, decir que aún estaba allí, pero nadie podía oírme. Flotaba cerca del techo, observándolo todo, pero era como si ya no existiera en aquel mundo. Mi mente estaba confusa. ¿Cómo era posible? Yo estaba allí, pero también no estaba. La sensación era de ligereza, pero al mismo tiempo, aterradora. Antes de que pudiera entender lo que estaba pasando, algo me jaló lejos de allí. En un abrir y cerrar de ojos, fui succionada por un túnel brillante, repleto de colores tan vivos como nunca antes había visto. Era como viajar a alta velocidad por una carretera infinita, azul, púrpura, dorado, verde. Los colores giraban a mi alrededor, envolviéndome por completo. No sabía hacia dónde iba, pero no sentía miedo. Era como si aquel lugar estuviera hecho de pura energía, de algo que no podía explicar. El tiempo dejó de existir. Solo estaba aquel túnel infinito, llevándome a un destino desconocido, y entonces, todo quedó en blanco. De repente, me vi en un lugar completamente diferente.
Estaba en una sala extraña, sin puertas ni ventanas. El suelo, las paredes y el techo eran de un blanco tan puro que parecían hechos de luz. Una niebla densa cubría todo a mi alrededor, como si estuviera dentro de una nube. No podía ver mi propio cuerpo, pero, de alguna forma, sabía que aún estaba allí. Algo mucho mayor de lo que jamás hubiera imaginado estaba a punto de suceder. Mientras intentaba entender dónde estaba, noté algo extraño. 3 figuras comenzaron a aparecer en medio de aquella niebla espesa. Caminaban lentamente en mi dirección y, conforme se aproximaban, logré ver mejor sus detalles. Llevaban túnicas largas, con colores que nunca había visto antes, un rojo oscuro, un verde profundo, todos con detalles dorados. El hombre del medio caminaba al frente, mientras los otros 2 lo seguían de cerca. Sus rostros eran serios, pero no amenazadores. Sentí un miedo terrible. No sabía quiénes eran ni qué querían. Cuando llegaron cerca de mí, extendieron las manos, como si intentaran calmarme. No tengas miedo, era lo que parecían decir sin mover los labios. Pero yo no podía relajarme. Mi instinto fue encogerme en el rincón de aquella sala, intentando alejarme lo más posible. Ellos me observaron y comenzaron a conversar entre sí. Pero lo más aterrador fue que podía oír sus pensamientos. No hablaban en voz alta, pero en mi mente escuché claramente: ella no está lista. Y en el instante en que esas palabras fueron dichas, todo cambió otra vez. Fui jalada nuevamente por el túnel de colores. Esta vez, la velocidad parecía aún mayor. Cuando finalmente me detuve, me vi en un lugar indescriptible. Delante de mí, se extendía un paisaje tan hermoso que parecía un sueño. Había campos de trigo dorado que se perdían hasta donde alcanzaba la vista. En medio de ese campo, un riachuelo de aguas cristalinas reflejaba un brillo dorado que jamás había visto. El cielo era de un azul vibrante, y todo a mi alrededor parecía vivo. Personas caminaban por el campo, todas alegres. Vi mujeres con cestos en la cabeza, recogiendo trigo y maíz. Ellas estaban felices. Cantaban una música suave que resonaba en el aire. La paz que aquel lugar transmitía era algo que jamás podría haber imaginado antes. Fue entonces cuando lo sentí: alguien se estaba aproximando. Aún estaba absorbiendo toda la belleza a mi alrededor cuando percibí algo diferente. Era una presencia fuerte, poderosa, que hizo que mi corazón se acelerara. No era miedo, era algo mucho mayor, era reverencia. Desde mi lado derecho, alguien comenzó a acercarse. Yo no necesitaba mirar para saber quién era. Simplemente lo sabía. Mi cuerpo, o lo que fuera que yo era en ese lugar, sintió una onda de paz que jamás había experimentado antes. Era como si cada parte de mí reconociera aquella presencia antes de que mis ojos pudieran verla. Lentamente giré la cabeza y lo vi. Era Jesús. Él caminaba en mi dirección con pasos firmes y suaves al mismo tiempo. Su presencia no necesitaba palabras porque hablaba por sí sola. Había algo en él que era imposible de describir. Era amor, era luz, era la sensación de estar exactamente donde siempre debía estar. Vestía una túnica blanca, tan pura que parecía brillar con luz propia. En sus pies, sandalias simples, desgastadas por el tiempo, como si hubiera caminado largas distancias. Pero nada de eso llamó más mi atención que lo que sentí viniendo de él. Era una fuerza que no aplastaba, sino que envolvía. Un amor tan inmenso que me atravesaba por completo. Nunca había sentido algo tan puro, tan intenso. Como si cada parte de mí estuviera siendo acogida al mismo tiempo. Pero entonces, algo extraño sucedió. No podía mirarlo directamente al rostro. A pesar de toda aquella paz, a pesar de sentirme segura en su presencia, simplemente no pude levantar mis ojos. Mi mirada quedó fija en su túnica, en sus sandalias, en cualquier cosa. Menos en sus ojos. Era como si, en el fondo, supiera que mirarlo cambiaría todo.
como si, en el momento en que mis ojos encontraran los suyos, mi alma entera fuera a ser expuesta. Y entonces, sin que él dijera una sola palabra en voz alta, oí su voz dentro de mí. Esto es apenas un pequeño vislumbre del cielo. No fueron palabras habladas. Fueron palabras sentidas. Como si cada sílaba hubiera sido impresa en mi alma. En ese momento lo entendí todo. Comprendí que el cielo era real. Entendí que no estaba soñando. Comprendí que solo había visto un pedacito de la eternidad. Y, por encima de todo, entendí que yo aún no pertenecía allí. Fue en ese instante cuando todo comenzó a cambiar nuevamente. Algo me jaló hacia atrás y, antes de que pudiera reaccionar, fui absorbida de nuevo por el túnel de colores. No quería irme. Pero algo dentro de mí ya sabía la verdad. Mi viaje aún no había terminado. Mientras intentaba absorber lo que estaba ocurriendo, noté que las personas en los campos no solo trabajaban. Cantaban, pero no era un canto cualquiera. Era algo celestial. Una melodía suave y armoniosa que parecía llenar el aire con una paz indescriptible. Cada nota tocaba directamente mi alma. Nunca había escuchado algo así antes. Cada sonido traía un mensaje de amor, de alegría, de plenitud. Aquellas personas estaban tan felices, tan completas, que sentí algo cambiar dentro de mí. En ese instante percibí una verdad simple y poderosa. Este lugar era real, pero más que eso, comprendí que nunca había conocido verdaderamente a Jesús. Había oído hablar de él, claro, pero nunca me había profundizado. Nunca había buscado una conexión verdadera, y ahora, después de ver lo que vi, después de sentir lo que sentí, todo cobraba sentido. Dios existía, el cielo era real, y yo acababa de vislumbrar un pedacito de él. Pero, así como fui llevada a aquel lugar maravilloso, también fui sacada de él. De repente, sin aviso, fui jalada de vuelta por el túnel de colores. Solo que esta vez era diferente. Estaba cayendo a una velocidad absurda, como si estuviera siendo succionada de regreso. Antes de que pudiera entender qué estaba pasando, sentí un impacto fuerte, como si alguien me hubiera dado un puñetazo en el pecho con toda su fuerza. Y entonces, desperté. Mi alma había sido arrojada de vuelta a mi cuerpo. Estaba viva otra vez. Lo primero que percibí fue el caos a mi alrededor. Los médicos habían reabierto mi tubo torácico y estaban intentando estabilizarme. Aún sentía dolor, pero ahora sabía que había vuelto con un propósito. Después de esa experiencia, ya no podía seguir viviendo de la misma manera. Algo dentro de mí había cambiado para siempre. Necesitaba contarle al mundo lo que había visto. Quería que todos supieran que Jesús es real, que el cielo existe, que hay algo mucho mayor esperándonos a quienes creemos. Y, aunque siempre fui tímida delante de las cámaras, decidí que eso ya no importaba más. Mi misión era más grande que mi miedo. Mi misión era compartir esta verdad. Hoy, me siento profundamente agradecida por haber tenido esta experiencia. Sé que no fue por casualidad, y si algo aprendí con todo esto es que, un día, todos veremos con nuestros propios ojos aquello que tuve el privilegio de ver. Esta fue mi historia, una experiencia que transformó completamente quién soy hoy. Después de todo lo que viví, ya no tengo dudas. Jesús es real, el cielo es real, y el amor de Dios es más grande que cualquier cosa que podamos imaginar. Si hay algo que aprendí con esta experiencia, es que no estamos solos, incluso en los momentos más difíciles, incluso cuando todo parece perdido. Dios está allí, guiándonos, protegiéndonos, esperando simplemente que abramos nuestro corazón a Él. Tú eres amado, tú eres importante, y tu vida tiene un propósito. Si este mensaje tocó tu corazón, te invito a suscribirte al canal, activar las notificaciones y compartir este testimonio con quien necesite esperanza. Juntos podemos esparcir esta verdad y alcanzar más personas con el amor y la paz que solo Dios puede ofrecer. Muchas gracias por estar aquí. Que seas bendecido poderosamente. Nos vemos en el próximo video. Gracias por acompañarnos hasta el final. Si consideras que Dios tiene un plan perfecto y que debemos escudriñar para hacer crecer nuestra fe,
Suscríbete y deja tu like para que podamos seguir investigando y creando contenido de tu interés.